Jacob Bernoulli, también conocido como Jacques Bernoulli, fue uno de los matemáticos más importantes de finales del siglo XVII y una figura decisiva en la consolidación de las matemáticas modernas. Nació en Basilea, en la actual Suiza, en 1654 y pertenecía a una familia que produjo varios científicos de gran prestigio. Aunque inicialmente estudió teología por deseo de sus padres, pronto orientó sus intereses hacia las matemáticas y las ciencias naturales. Una de sus contribuciones más importantes fue su participación en el desarrollo y difusión del cálculo infinitesimal. Cuando conoció los trabajos de Leibniz sobre este nuevo método matemático, comprendió rápidamente su enorme potencial. Bernoulli se convirtió en uno de los primeros matemáticos en aplicar sistemáticamente el cálculo a la resolución de problemas geométricos y físicos. Sus investigaciones ayudaron a demostrar la utilidad práctica de las nuevas técnicas matemáticas y favorecieron su aceptación en Europa. Entre sus logros más célebres destaca el estudio de la llamada braquistócrona, un problema que consiste en determinar la curva por la que una partícula desciende entre dos puntos en el menor tiempo posible bajo la acción de la gravedad. Este desafío estimuló avances fundamentales y contribuyó al nacimiento del cálculo de variaciones, una rama matemática que busca optimizar magnitudes sujetas a determinadas condiciones. Sin embargo, la aportación por la que Bernoulli es más recordado actualmente se encuentra en el campo de la probabilidad. Durante el siglo XVII, la teoría de la probabilidad era todavía una disciplina joven relacionada principalmente con los juegos de azar. Bernoulli comprendió que sus principios podían aplicarse a fenómenos mucho más amplios. Tras años de trabajo, formuló la ley de los grandes números, un resultado fundamental que muestra cómo la frecuencia observada de un acontecimiento tiende a aproximarse a su probabilidad real cuando aumenta el número de observaciones. Este principio constituye una de las bases de la estadística moderna y permite justificar matemáticamente el uso de muestras para extraer conclusiones sobre poblaciones más amplias. Sus investigaciones sobre probabilidad quedaron recogidas en la obra Arte de la conjetura, publicada póstumamente en el año 1713. Este libro es considerado uno de los textos fundacionales de la teoría de la probabilidad. En él se analizan combinaciones, permutaciones, juegos de azar y métodos para razonar bajo incertidumbre, temas que más tarde influirían en la economía, la estadística, etc.